¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Caro Cruz, como todos los domingos. Estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Bueno, un tema clave, vamos a hablar en este primer bloque. Esto tiene que ver con, se vienen las fiestas de fin de año, no solamente las fiestas de fin de año, hay que pagar aguinaldo. El sector público hay que reactivar, hay que mover, se necesitan recursos, el Estado necesita mejorar los niveles de recaudación para cumplir con sus compromisos. Entre paréntesis, este miércoles se trata en la Cámara de Senadores esta ley de los 600 millones de dólares para pagarle a las empresas proveedoras, las vialeras, las proveedoras de medicamentos, también etcétera, tema presupuesto. etcétera. ¿Cómo? El tema presupuesto. Y también, por supuesto, sí, el tema presupuesto. Vamos a hablar en este primer bloque con Óscar Orué, director nacional de ingresos tributarios. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo, también a toda la teleaudiencia. Un placer estar este domingo con ustedes. Estaba viendo una publicación la semana pasada, 15% hemos aumentado en comparación al año pasado. Sí. Ese es un dato objetivo, ahora 15% más. ¿Eso qué quiere decir? Eso representa 45 millones de dólares más entre octubre de 2023 versus octubre de 2022. Inclusive tuvimos en el área aduanera un pequeño o una menor cantidad de productos importados, pero aún así la recaudación fue mayor porque establecimos mejores controles en cuanto a lo que tiene que ver con la valoración y también con el cambio, se evitó el cambio de mercaderías, que era nosotros habíamos detectado un esquema que estaba establecido ya antes. Hicimos las denuncias al Ministerio Público y bueno, eso se está procesando judicialmente. Creo que de alguna manera hoy podemos decir de que el proyecto que el presidente Santiago Peña ya había impulsado inclusive antes de asumir el cargo, está funcionando, que es la unificación entre tributación y aduanas, que bueno, hubo polémica, algunos estaban de acuerdo, otros no, algunos criticaban, y bueno, hoy estamos viendo que los números están acompañando, hay un trabajo coordinado y sobre todo creo que también la lucha contra el contrabando está funcionando. Estamos viendo más de 6 millones de dólares de productos incautados en estos 70 días. Entonces, creo que podemos decir de que estamos cumpliendo con el objetivo que nos trazamos y bueno, eso también gracias al apoyo del presidente de la República. Director, acá también hay que, si bien el presidente de la República, obviamente la cabeza del Ejecutivo, estás vos también como director, también el ejemplo ha bajado a todos los sectores, porque si se está recaudando, no hubo mayores incidentes, se nota que hubo una buena aceptación de tus recursos humanos a la hora de hacer todos estos cambios, que era un temor que había, es decir, ¿será que la gente va a adaptarse, los que trabajan acá van a querer? Y parece que, yo creo, o se comunicó bien, o eso no puede ser un montón de factores, pero también hay que darle el mérito a que han entendido el mensaje, ¿verdad? Que han comprendido. Yo creo que los cambios siempre son buenos cuando inicia un gobierno. Es difícil que los funcionarios no se adecuen a las a la nueva visión que tiene el gobierno. Creo que ellos entendieron de que este era el camino correcto. Si bien hubo reclamos, hubo también una especie de preocupación, de incertidumbre, pero hoy está un poco más ya adaptados los recursos humanos a la nueva forma de trabajo. Ni bien asumí, yo dispuse el cambio en las 35 administraciones aduaneras, cambié todo lo que tiene que ver con el plan anticontrabando, hicimos un plan anticontrabando totalmente diferente. Y bueno, y los números nos están acompañando. Yo creo que también implica mucho el liderazgo de todo el equipo y la experiencia que ya teníamos, ¿verdad? Porque nosotros manejábamos 1.200 personas cuando era viceministro y hoy estoy a cargo de 2.800 personas, ¿verdad? Entonces no es sencillo, no es fácil, cada uno tiene su característica
Y la cultura es un poco diferente entre una y otra, pero hoy estamos tratando de que se saquen la camiseta de las instituciones anteriores y tengan una sola camiseta. No es fácil, te cuento, Pipo, que no es fácil, pero estamos gradualmente, proporcionalmente, estamos ampliando un poco esa idea o esa visión de que hoy hay una sola institución, una sola cabeza y que esa presión política que había más en la aduana hoy está disminuyendo. Esto es interesante decir, director. A ver, vos sos eminentemente técnico. No tenés el perfil político, lo tuyo es técnico. Pero estamos llegando, ¿cuánto? Van a ser en 15 de noviembre, 3 meses de este gobierno. Le dijimos el domingo pasado, en este programa, le dijimos al presidente Santiago Peña que ellos sabían perfectamente que a partir del 15 de agosto iban a tener un 80% de la prensa que no iba precisamente a destacar las cuestiones positivas del gobierno, sino todo lo contrario. Y eso tiene una explicación que ya no vale la pena entrar a repetir. Es decir, tiene prensa en contra, un 80%. Y esto, de alguna u otra manera, por el poder y la influencia que tienen los medios masivos de comunicación, eso podría llegar a erosionar el gobierno porque maximizan el más mínimo detalle, diferencias naturales que se puedan dar, se lleva al extremo como si fuese un caos. La semana pasada nomás hablábamos con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, que estamos a un paso del grado de inversión. Pero ahí estamos a punto de jugar en las grandes ligas. Y eso es algo demasiado importante para el Paraguay, para las empresas a la hora de obtener beneficios, créditos, préstamos, etcétera, etcétera. Es un hecho muy importante, que estamos ahí a un paso después de esta calificación positiva que nos da esta calificadora internacional. Pero nada de eso vamos a ver en esos medios de comunicación, sino están en una línea totalmente. Este dato que diste, que yo no lo tenía, en 70 días mencionaste 6 millones de dólares, golpe al contrabando, productos incautados. Y esto tiene que ver con un compromiso incluso de campaña y un reclamo de todo el sector productivo del Paraguay, sí, empresarial, de todo el sector productivo que sintieron las consecuencias del contrabando. Entonces, este dato es importantísimo. ¿Qué hicieron para obtener ya hoy, en este tiempo, este número y este resultado? Bueno, lo que hicimos fue un trabajo, repartimos un poco el tema de los recursos humanos. Nosotros tenemos un equipo muy importante en lo que era la EXEC de área de inteligencia. Y empezamos a hablar con los funcionarios que anteriormente estaban ya en la aduana y tratamos de motivarlos, tratamos de bajar líneas y demostrar firmeza en nuestras decisiones y sobre todo coherencia, porque las presiones son grandes, son continuas, por lo menos en este tiempo está disminuyendo, pero si nosotros, siempre yo le decía a las autoridades cuando me llamaban, yo no puedo ceder en un tema y en el otro mantengo dura mi posición. Yo tengo que ser duro en todo con lo que tiene que ver con el contrabando porque no hay punto medio. Está mal y está mal. Y eso lo demostramos en Nanagua, ¿verdad? Que tratamos de formalizarle a la gente, de concienciarle. Hubo manifestación, cerraron el puente, quemaron autos, ¿verdad? Pero después hoy estamos en un diálogo permanente y creo que eso se transmite. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va? Ahora tenemos 350 familias ya que se formalizaron, pero hay un 50% que todavía no, ¿verdad? Entonces, hicimos eso por un lado, pero por otro lado utilizamos tecnología. No sé si vieron en los drones que hemos adquirido, ¿verdad? 4 tenemos en total, uno que es con visión nocturna, estamos haciendo controles. Entonces, hay una motivación de los recursos humanos que ven de que haciendo bien las cosas, uno puede también demostrar eficiencia y demostrar que hay resultados. Pero igual hay todavía algunos que están todavía acostumbrados al viejo esquema y estamos
sancionando y también aplicando, le movemos del lugar, ¿verdad? Siempre digo, ¿verdad? Cuando tengamos pruebas fehacientes vamos a hacer las denuncias, como el caso del aeropuerto, que le denunciamos a los funcionarios tanto de INAC como del área de aduanas, para que respondan por sus actos, por esos cambios de mercaderías que habíamos detectado, donde hacían pasar repuestos, autorrepuestos, ponían ahí en la carga y cuando bajaba del avión cambiaban. Entonces pagaban impuestos sobre repuestos que pagaban 11 millones de guaraníes de impuestos cuando tenían que pagar 500 millones de guaraníes de impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, en una sola carga. Y eso detectamos con inteligencia, con tecnología y cruce de datos, ¿verdad? Entonces eso creo que hoy la gente ve que ya no es más que fulano le llama y ese es recomendado de fulanito, entonces por eso no le vamos a tocar. No, hoy no hay eso y eso está permeando en los funcionarios y están cumpliendo. Porque creo que un poco el paraguayo parece que cuando uno está con la guacha cumple, ¿verdad? Y así estamos un poco en esta nueva dirección nacional y estamos teniendo resultados y el presidente siempre me dice, ¿verdad? Tenemos que ser implacables, con firmeza, con decisión y un apoyo 100%. Yo creo que además que la guacha es la no impunidad, ¿verdad? Porque si Claro. va a pasar, van a intentar. Eso no vas a evitar acá y en Estados Unidos y en Suecia. Pero la diferencia es que el que la hace la paga, ¿verdad? Y eso es importante que el que vea. Si yo veo que 2 o 3 de mis compañeros metieron la mano y fueron volados, yo digo, voy a cuidar mi carrera, acá llame quien llame, ¿verdad? Pero justamente en el tema te quería preguntar algo que tiene que ver con la recaudación de la SED. ¿Cuánto por ciento se calcula que puede crecer la recaudación mejorando, eliminando la evasión? ¿Cuánta gente queda todavía fuera del sistema que está evadiendo la parte de impuestos, IVA, renta y compañía, que ustedes creen que se puede crecer sobre ese universo? Bueno, ahí hay varios estudios. Nosotros tenemos una brecha de entre el 26 al 30% según los estudios en el IVA. Algunos hablan de que es mayor esa brecha, pero nosotros creemos en un universo de 3.500.000 personas económicamente activas, 1 millón creemos que todavía están fuera del sistema, que no aportan ni a IPS ni aportan, no están contribuyendo o no están registrados dentro del registro único de contribuyentes. Entonces eso nosotros podemos de alguna manera calcular en un año entre 2 a 3 billones de guaraníes más que podemos recaudar de ese comercio que no emite factura, que no está inscripto, que es así nomás, y especialmente en el interior del país donde todavía no están acostumbrada la gente, estamos, ¿verdad? Pero después tenemos esquemas de venta de factura donde le dice, yo te voy a solucionar, déjame nomás, yo te manejo. Eso también estamos atacando fuertemente esta semana. Esto es una primicia que voy a dar. Esta semana vamos a hacer allanamientos importantes no voy a decir dónde, pero No. dentro del territorio paraguayo, donde vamos a caer un esquema muy grande de facturas clonadas y facturas falsas, nuevamente, ¿verdad? Y eso nos permite también disminuir esa evasión, pero también generar sensación de riesgo. O sea, si a vos te pillan, mejor nomás vos pagás antes de estar con una posibilidad de que te sancionen 3 veces más la evasión y aparte tener un proceso judicial que también te puede llevar por mal camino. Entonces, evidentemente, hoy la gente está como que prefiero nomás cumplir antes de... Y es eso más también, barato. Claro, me sale más barato. Y aparte, es 10% el impuesto, o sea, nada en comparación a otros países. ¿Cuál es cómo es que le dicen la composición de la recaudación? Seguimos, por supuesto, en un porcentaje, eso me vas a corregir, del impuesto al valor agregado IVA, después seguimos con el impuesto a la renta empresarial, selectivo al consumo. ¿Cómo es la composición? Bueno, disminuimos el porcentaje mayor que era el IVA. El IVA antes era 70% de toda la torta. Hoy es el 50%. El otro 50% se reparte en el impuesto a la renta empresarial, que unió el IRASI y el IRAGRO, y el tercero es el IDU, que es una nueva figura, que es el impuesto a los dividendos y utilidades. Quienes no pagaban el IDU antes era el sector agrícola y pecuario, por eso decían
que los ojeros no pagan impuestos, hoy sí, hoy todo el sector agrícola y pecuario también paga impuestos cuando distribuye utilidades. Anteriormente solo el sector comercial, industrial y de servicio repartía utilidades y cobraba, se tenía que pagar impuestos por esa distribución de utilidades. Hoy lo tienen que hacer todos los sectores. Entonces ahí tenemos el tercer lugar. En un cuarto lugar tenemos el impuesto a la renta a los no residentes con el tema del IRP, después impuesto a la renta personal y después está el impuesto a la renta a los no residentes. El selectivo al consumo es último porque el porcentaje son 300 contribuyentes solamente que pagan impuestos selectivos al consumo y bueno, en general creo que eso es lo que podemos mencionar, pero hoy tenemos esa diferencia, o sea, hoy los impuestos directos son iguales a los impuestos indirectos, porque con la reforma que hicimos en el 2020 eso se equilibró, por decirlo de una manera. Ese es un dato, perdón, sobre el punto que insista, porque acá inclusive hay una discusión hasta ideológica sobre el tema del IVA, ¿verdad? ¿Por qué los que ganan menos van a pagar el mismo impuesto que los que ganan más? ¿Cómo se logra esto que dijiste? Yo estaba convencido que el IVA era el 70% de esta composición. ¿Cómo logramos bajar al 50% y equilibrar con los otros impuestos? Logramos a través, bueno, del cambio de la ley. Esto fue una reforma que se hizo con una integración entre el sector público y privado. En ese sentido creo que hubo un aporte importante del sector gremial y el sector profesional, porque por ejemplo el Colegio de Contadores participó de esta reforma tributaria, entonces fue un consenso. Dijimos, bueno, estas son las reglas que tenemos que aplicar ahora, ellos aceptaron, pero ellos no se dieron cuenta de que el IVA iba a traer un impacto más directo, o sea, la idea era de que el que tiene más pague más con la reforma, y de alguna manera lo logramos. Se eliminaron, por ejemplo, deducciones que antes se podían hacer. En el caso del impuesto a la renta personal, separamos los tipos de rentas. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que nosotros tres trabajemos y ganemos mensualmente que salarios, ¿verdad? Que una persona que tenga 10 propiedades y esté ganando por alquileres, porque su capacidad contributiva es mayor, ¿verdad? No está trabajando para generar riqueza, entonces tiene inmuebles, está ganando dinero a través del patrimonio. Entonces el impuesto a la renta personal se dividió entre lo que son rentas de trabajo y rentas de activos. Entonces eso hizo de que podés deducir para renta personal, renta de capital una cosa, pero renta de servicios personales, o sea, rentas por trabajar, vos podés deducir todo. Pero en el capital no puedes deducir todo, solo puedes deducir lo que tiene que ser gastos de tu capital. Por ejemplo, tu inmueble o de repente tu alquiler que estás cobrando, solamente los gastos relacionados a eso puedes deducir. Entonces, aportás más. En la renta también aportás más porque, por ejemplo, nosotros tenemos una sociedad con Jorge y 50 y 50. Jorge es el CEO, es el gerente general, y aparte tiene un sueldo como gerente general, aparte de ser accionista. ¿Qué hacían muchas empresas? Ponían al dueño de la empresa como administrador o como gerente general y se ponía un sueldo bien alto. Y de esa forma erosionaba la renta de la empresa porque ponía, es como que sacaba sus utilidades anticipadamente. Ganaba más el empleado que los dueños. Claro, y claro, pero vos sos dueño también, sí. ¿Entendés? Entonces vos sacás la ganancia, la utilidad sacás por el salario y eso deducís como gasto. Y eso ahora ya no podés hacer con el cambio, con la nueva ley. Y eso, por ejemplo, hizo que muchas empresas paguen más. Entonces la renta hoy se amplió y con el IVA sí que mucho más, ¿verdad? Y hoy con el sistema de informático que tenemos, cruzamos la información. Un dato que parece que la gente no dimensiona es que se levantó el secreto bancario para tributación en el 2020. O sea, yo hoy puedo pedir como tributación, puedo pedir, o como Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, puedo pedir el extracto bancario, los movimientos. Antes no se podía pedir eso, solo si era un proceso judicial. Eso nos hizo estar a la vanguardia de normas internacionales de lucha contra la evasión de impuestos.
y podemos intercambiar información tributaria con otros países, ¿verdad? Eso también fue algo positivo, fue una ley que nosotros habíamos impulsado. Y bueno, en términos generales, muchos me preguntan, bueno, ¿cómo es que uno puede mantenerse de un gobierno a otro? Y lo único que yo les digo es trabajo. O sea, los resultados que tuvimos como con mi anterior cargo de viceministro hoy nos permiten que el nuevo gobierno vean y mantengan y que sea una política de Estado. Eso es lo que Claro. puedo mencionar. Ahora, dentro de las expectativas que ustedes tenían para este primer trimestre de gobierno, digamos, o vamos a ponerle estos últimos meses. Los primeros 100 días. Primeros 100 días. ¿Está dentro de la expectativa? ¿Superó la expectativa con todos estos cambios que hicieron? ¿Cuál es Y la verdad, cómo se ven? la verdad que superó, Pipo, porque no esperábamos que tan rápido íbamos a tener estos resultados. Nosotros nos pusimos un límite de 2025, tener 400 millones de dólares más, pero creo que con ese trabajo 24/7 que estamos haciendo nos da un poco mucha satisfacción de que estamos logrando, ¿verdad? Fue una apuesta muy fuerte la unión, ¿verdad? Porque había muchas personas que estaban en contra. Entonces, es un gran desafío. Yo recuerdo que ni bien asumí, ustedes me invitaron al programa, ¿verdad? Y Jorge me decía, bueno, ahora está a cargo del tema del contrabando, ¿verdad? Hoy, como nunca antes, tenemos reconocimiento de los gremios, ¿verdad? El Centro de Sí, Importadores, tenemos de la hablado Unión Industrial Paraguaya, de la Cámara Anunciante del Paraguay, de la Asociación Rural del Paraguay, ¿verdad? Entonces, no es una tarea sencilla, pero estamos encarando con mucha responsabilidad. ¿Cómo está el tema? Nosotros habíamos hecho en abril de este año, que acá justamente revisé en el archivo porque me dijeron que se hicieron unos ajustes ahora con la administración de ustedes. El tema de lo que nosotros considerábamos la caja chica del sistema Sofía. Números más, números menos, 8 millones de dólares al año, según aduana, es un convenio para el sistema Sofía que no permite el uso de la recaudación para otros fines. Es por el tema del canon del sistema Sofía, que muchos me decían, incluso hay una discusión ahí con los del centro despachante de aduanas, ¿verdad? ¿Cómo corregiste eso para que eso no quede como que el uso de la caja chica del director Sí. de aduanas de turno? Bueno, lo primero que hicimos fue analizar un dictamen de la Contraloría General de la República sobre esos fondos. Y nos parecían que eran unos fondos muy discrecionales. Sí, ¿Ok? así mismo. Entonces, lo primero que hicimos, nos juntamos con el centro despachante y le dijimos, señores, esto no puede continuar de esta manera. Y nuestra idea como grupo, como dirección nacional, es que eso vaya a un fideicomiso para que se pueda controlar y verificar la utilización de esos recursos. Porque ellos aducen de que ese es un fondo privado, pero es un fondo privado que se cobra a través de la Dirección Nacional de Ingresos Sí. Tributarios. O sea, ellos diseñaron el sistema Sofía, implementaron y ellos cobran como un arancel privado. Y ellos dicen, no, esto es un recurso privado. Ok, está bien. Si vos considerás que es un recurso privado, tenés todos los documentos legales, eso se presentó a Contraloría y todo, pero hagamos más transparente el proceso, que no sea tan a la ligera, tan que se pueda administrar, ¿verdad? Se Nosotros- llevó a una interna ahí en el centro despachante aduanero, pues interna, en serio. Y hasta ahora sigue eso, porque Sí. están en puja electoral Así ellos. es. Y bueno, y nosotros lo que dijimos es, esos recursos que vayan a un fideicomiso, estamos trabajando ahora en hacer la creación de ese fideicomiso de administración y para garantizar un poco los recursos. Y de hecho, nosotros hasta el momento a ni una sola persona le contratamos. Nosotros encontramos 500 personas contratadas por ese convenio, ¿verdad? Y estamos evaluando jurídicamente y queremos hacer también una auditoría de esos recursos. Lo primero que le dije al presidente del centro despachante es, tenemos que auditar ese dinero para saber si es que se usó correctamente, En teoría, esa plata, el número es real, 8 millones de dólares aproximadamente deja, ¿verdad? aproximadamente por año. Esa plata, en teoría, ¿dónde y para qué se tendría que utilizar? Y es para el desarrollo y mantenimiento del sistema No Sofía. demasiado. ¿Verdad? Y Mucho claro, dinero. entonces ellos administran, ¿verdad?, a requerimiento de la ex Dirección Nacional de Aduanas. Claro. O sea, la Dirección Nacional de Aduanas decía, bueno, yo quiero contratar a Jorge Torres y le pagaba al centro despachante. Y era un contrato privado, un contrato fuera del presupuesto,
y nosotros vimos de que era muy discrecional, no había una normativa clara sobre cómo se utilizan los recursos. Si bien dice que es para el fortalecimiento del sistema Sofía, no hay un programa así detallado de un presupuesto que tiene que ser aprobado mensual o anualmente. Entonces nosotros creemos que ese es el mecanismo para poder tener un mayor control y sobre todo que no se use discrecionalmente, ¿verdad? Nosotros estamos preocupados por cómo se administra esos recursos, ¿verdad? Porque al final es, si bien es un recurso en teoría privado, pero es percibido a través de nuestras oficinas. El tema del cruzamiento de facturas, por ejemplo, o sea, el sistema informático que ustedes manejan, sobre todo en tributación, ¿verdad? Juan le compra a Pedro, Pedro le vende a fulano, ese cruzamiento que lo haga, no que lo haga un inspector que se sienta, a ver, vamos a investigarle a Jorge Torres, vamos a revisar, sino que sea automático cuando haya una inconsistencia. Eso ya existe, va a existir, se está trabajando en eso, porque eso va a ser, si bien van a haber muchas personas que van a tener que aclarar alguna cuestión, muchos casos se van a descubrir también esquemas de evasión ahí. Sí, es un perfil de riesgo que tenemos, pero es solo tributario, ¿verdad? Muchos me preguntan, bueno, pero ¿y fulano tiene un X6 que está, y cómo ese no paga? Te dice, ¿verdad? Entonces, esos datos todavía no tenemos. Por ejemplo, todo lo que es información patrimonial no tenemos esos datos, pero de repente con denuncias o cuando cruzamos información o cuando abrimos una fiscalización empezamos a ver que el incremento patrimonial no justificado también es un hecho grabado y que tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Eso establece la ley 6.380. Entonces, vamos perfilando el sistema con la información que tenemos. Hemos firmado convenios con varias instituciones que nutren de información, por ejemplo, migraciones, registros públicos y otras instituciones, ¿verdad? IPS, etcétera, para poder tener datos y poder saber, bueno, tal persona, tal empresa tiene ese movimiento y no está en correspondencia o correlación con el pago de tributos, ¿verdad? Eso hoy el sistema nos permite ver. Nosotros invertimos en eso, Pipo, 3 millones de dólares y recuperamos ya 50 solamente en estos 4 años que tuvimos de gestión. Y eso nos ayudó mucho realmente para tener los resultados que se tuvo anteriormente. ¿Qué número calculan ustedes para el 2024 ya en base a los números de hoy, no los meses? Cuando hablábamos el 15 de agosto hablábamos de una expectativa. Supongo que hoy tenemos una expectativa diferente para el 2024, que eso influye en el tema presupuestario, ¿verdad? Para que el ministro de Economía pueda decir, che, yo voy a tener, con lo que están recaudando ellos, yo calculo que voy a tener tanto más para trabajar. Y nosotros calculamos entre 7 a 8% en el presupuesto 2024 una mejora. Y era un 4, me parece, ¿verdad? No. 400 millones de dólares es lo que nosotros planificamos, pero para el 2025. Sí, con la fusión. ¿Verdad? Con la fusión ya. Claro. El 1 de enero de 2025, en teoría, debería estar la fusión 100% ya. Ya no debería Pero haber. con estos nuevos números varió, ese Yo creo que más rápido que. Yo creo que para el 2024, a mediados, segundo semestre de 2024, yo creo que podemos llegar a 400 millones de dólares. Eso es importante, estamos avanzando. Claro, estamos avanzando rápidamente y bueno, tenemos, como se dice, la vara es alta, pero estamos cumpliendo, ¿verdad? Porque yo asumí el cargo con muchas críticas de alguna manera porque, bueno, es tanto así como están pintando, ¿verdad? Mismo el ministro de Economía me decía, nos parece muy pretencioso esos 400, ¿verdad? Y hoy vemos que en un solo mes hicimos 45 millones de dólares y de agosto a octubre hicimos 94 millones de dólares más. No es tan descabellado pensar de que en 2024, segundo semestre, Además, podemos el llegar. hecho de que vos puedas recaudar más, el Estado pueda tener más plata, el Estado pueda invertir más, va a generar también que también se pueda generar una mejora en la economía, importes más y te generen más recaudación. Definitivamente. Hay 3 aspectos que tenemos que analizar ahí. Uno que es la lucha contra la evasión, 2 es los controles aduaneros y 3 es la formalización. Nosotros si esos 3 pilares o aspectos atacamos fuertemente, podemos ir para arriba y con la fusión tener muchos más datos. Imagínate que el otro día se agarró un camión
lleno de mercadería de contrabando y el chofer le pasa una factura y una nota de remisión. En otro momento veía eso y le iba a dejar pasar el funcionario. Hoy, ya con el sistema informático que tenemos, se entró a mirar y el RUC no coincidía con el nombre de la empresa, era una factura falsa. Y eso con el sistema ya conectado entre aduana y tributación se pudo percibir, verificar, contrastar y eso quedó todo retenido, ¿verdad? Entonces, los números están siendo positivos porque hay esa sensación de que en realidad es cierto esta lucha, porque algunos me decían, no, esto es porque están empezando nomás, después otra vez vas a ver que después otra vez va a parar, y no, empezamos a hacer rotaciones de funcionarios porque de repente el funcionario cuando se queda en un lugar ya se adapta, ya tiene su contacto, entonces estamos haciendo rotaciones para que no haya nadie que diga, ah, no, yo estoy acá y tengo la venia de alguna, entre comillas, autoridad o algún político, ¿verdad? Esas cosas son lo que más difícil nos tomó, ¿cómo se dice? Atacar, ¿verdad? Pero, como digo, después con los resultados es mucho más fácil y mucho más sencillo. Hoy es como que ya respetan. Y especialmente la gente, los que ya tenían experiencia, los que ya fueron diputados, senadores anteriormente, es como que ya conocían cómo trabajábamos y no es que se metían tanto. Fue un poco más difícil con los nuevos, ¿verdad? Que de repente creían de que iban a poder tener incidencia en una decisión técnica o la decisión en un cargo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo más difícil, por decir una manera, pero bastante bien, ¿verdad? Bastante Hubo bien. llamado, pero nadie atendió. No, lo atendemos, pero después le explicamos que no es posible, ¿verdad? Y que no hay mucha confianza en algunos funcionarios que ya... Porque nosotros teníamos todo el legajo de los funcionarios. Ya sabíamos el nivel patrimonial, el nivel de vida que tienen, ¿verdad? Y eso un poco te da la pauta de cómo actúa cada uno de los Sí. funcionarios los esquemas, los grupos que están detrás de ellos, ¿verdad? Entonces, seguimos, ¿verdad? Pero hay mucho todavía por hacer, ¿verdad? No solamente, mañana, por ejemplo, viajamos con el presidente a Chile. Tenemos que negociar con Chile un convenio para evitar la doble imposición que tenemos que ya ahí está vigente, pero que tenemos que renegociar. Y después me toca reunirme con mi par de la aduana de Chile para la ruta bioceánica para empezar a trabajar y una vez que esté terminado que corra, que fluya todo lo que es el comercio exterior. Entonces, la dirección es amplísima y tenemos muchos desafíos. Así es que de alguna manera hoy podemos decir de que la visión del presidente Peña no fue equivocada y que los números están respaldando esa decisión política de unir dos instituciones muy importantes. Una cuestión, dos cositas últimas para cerrar y para despedirte, director. Que había notado. Uno, hablaste del levantamiento del secreto bancario, ¿verdad? ¿Qué pasó? Así que para la institución de ustedes. Eso es importantísimo para la tarea que llevan adelante, incluso para investigaciones que hacen el tema evasión, etcétera, Sí. etcétera. Porque importante es, y yo creo que en tu gestión en la administración anterior, que no estuviste, la gestión tuya no estuvo contaminada con el tema de las filtraciones. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque ¿cuál siempre fue el temor del tema del levantamiento del secreto bancario? El tema de las filtraciones. Tuvimos experiencia nosotros en el gobierno anterior y el presidente Santiago Peña fue víctima de esas filtraciones, ¿verdad? Que hoy están ya en una etapa de investigación, están en el ámbito de la Fiscalía. Hay una garantía absoluta del respeto de eso. Si bien se liberó para la institución a tu cargo, esa garantía necesitamos nosotros los ciudadanos, de guardar esa información confidencial. Definitivamente, creo que eso es lo que garantiza la institucionalidad. O sea, no importa que esté Óscar Oruega cualquiera, pero que si se cumplen las reglas, que sean para todos y que no haya diferencia y que se cuide esa información, es lo más importante. Y algo que me olvidé y creo que también es importante es el gran trabajo que hizo el área de inteligencia para el descubrimiento de el posible envío de droga a Bélgica, que el equipo de Calla con CIU de la Policía Nacional detectó, se denunció y bueno, y se pudo incautar 3.312 kilos de droga, de cocaína.
que hicieron bastante creativa e inteligentemente, hicieron pasar por como arroz, ¿verdad? Impresionante es cómo hicieron hacer figurar, o parecía, ¿verdad? Por lo menos en la toma de la foto del escáner, de la imagen, cómo microgranularon la droga para hacer pasar como si fuera que era arroz, ¿verdad? Entonces, eso creo que es fundamental, el trabajo que hizo el área de inteligencia, y los resultados están a la vista también. Esa era mi segunda pregunta, el tema de los escáneres. Eso también te da la pauta. Nosotros hemos cabalgado sobre la historia de que los escáneres eran la solución del problema del envío de la cocaína. Es una parte, es una herramienta que contribuye. Lo fundamental está en ese trabajo de inteligencia que mencionaste. Ahí está el secreto. En ese trabajo de inteligencia, el escáner sirve. Lo del Hasta arroz, cierto punto, como claro, te dice él. lo del arroz ahora no sirvió, porque yo creo que diluyeron eso, así explicaste muy bien, no se ven los escáneres. Vos usás, pasa como... Por eso el trabajo de inteligencia también es clave. Y esto es importante porque la semana pasada fue noticia, Paraguay aparece cuarto en criminalidad. En una medición, no sé, medio rara, pero apareció. Me merece El daño cierto- ya está hecho. Me merece cierto respeto las investigaciones que hace la BBC, pero desde el 2021 para atrás no figurábamos ni en los primeros 15 lugares. No figurábamos. Y hemos visto que en los últimos años la industria del narcotráfico, a través del envío esto que a los países europeos, esto se ha fortalecido. Y eso daña de una manera letal la imagen de nuestro país. Por eso cuando hablaste de institucionalidad, es clave recuperar esto, la confianza otra vez en las instituciones y en el trabajo de inteligencia. Y una parte también, Jorge, que a mí me toca un poco, yo estoy 30, siempre comento, ¿verdad? Estoy 30 años en la función pública, ¿verdad? Estuve en diferentes cargos ya. Y lo que yo rescato del trabajo que estamos haciendo ahora es ese trabajo coordinado, como nunca antes entre instituciones, porque siempre hay, o hay celos, o hay un poco de envidia, y a veces es complicado trabajar coordinadamente, pero hoy eso se dejó de lado y se está trabajando directamente. El otro día nos fuimos, el director de la DINAC, el director de Migraciones y yo nos fuimos a Ciudad del Este a verificar un poco todo lo que es el trabajo de cada una de las instituciones y coordinar esfuerzos. Entonces, estamos trabajando coordinadamente con la policía, tenemos un trabajo muy sólido, muy fuerte con el ministro del Interior también. Entonces, creo que eso es importante y vamos a continuar. El otro día incautamos 3 carretas de 30.000 kilos cada uno lleno de productos de contrabando, que ayer y anteayer estuvimos donando a Bocayatú, a la ciudad donde hubo el tornado, afectó terriblemente. Entonces también estamos donando todo lo que incautamos, porque muchos preguntan eso a comedores, a ONGs, a iglesias. Estamos donando a muchos que están necesitando. Estamos certificando que los productos fruto-hortícolas con CENAVE sean aptos para el consumo, y con INAN también estamos ya coordinando algunos, ¿verdad? Pero los que no estamos destruyendo, pero lo que podemos donar lo hacemos. Entonces esto también quería comentar y aprovechar este espacio. Director, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Gracias, director. Gracias, Jorge, gracias Pipo, y también a toda la teleaudiencia. Nosotros tenemos que hacer una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros el presidente de Petropar, Eddie Jara. Muchos temas para hablar con el presidente de Petropar. Pero antes, un par de menciones, Pipo. Sí, señor, con Baza ahora vas a hacer más. Si olvidas. Seguimos en Cara o Cruz. Estamos, como todos los domingos, por Unicanal. También estamos por Canal 13. Y ya nos acompaña en el segundo tema que vamos a desarrollar esta noche el presidente de Petropar, Eddie Jara. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Mi respeto a la teleaudiencia. Bien, gracias. Bueno, a ver, varios temas, Pipo, tenemos para hablar Sí, con él sí, lentamente. Vamos a desmenuzar punto por punto. Vamos a exprimir, Temas que van directo al bolsillo de la gente. Vamos a exprimirle a Eddie Hasta Jara. la última gota de combustible. Sí. Arrancamos por lo que nos interesa a todos. El precio del combustible, ¿verdad? Sabemos que esto es increíble. Solamente acá puede pasar medios de comunicación, actores políticos enojados porque bajó el precio del combustible, ¿verdad? Mientras tanto, del otro lado, vemos cómo están las estaciones de servicio de Petropar
y vos ves la diferencia, ¿verdad? Y eso sí le afecta de manera directa a dónde, en el bolsillo de la gente. Vamos a mantener estos precios, presidente. Nosotros tenemos, la buena noticia es que los precios van a estar mantenidos hasta segunda quincena de noviembre con seguridad, ¿sí? Luego veremos. Hay algunos que dicen, ya confirmó que se va. Bueno, vamos a ver. Creo que en Nastas no me voy a equivocar si digo que se van a mantener inclusive después de noviembre, ¿sí? Y en los diésel estamos trabajando para ver qué ocurrirá. Un poco para que la gente se acuerde un poquitito, Jorge, si me permiten. Sí, claro. A los 10 días de asumir el gobierno, nosotros hemos comunicado y hemos dado la buena noticia de bajar 600 guaraníes en todas las naftas y en los 2 diésel que vendemos, y también casi 2.000 guaraníes por kilo en el gas licuado de petróleo. Y nosotros nos hemos mantenido, ¿sí? Durante más de 70 o 75 días con estos precios, y hoy tenemos los mejores precios del mercado. Digamos que todos los competidores nos han seguido inmediatamente una vez que bajamos eso. Después de un tiempo ellos volvieron a subir, hoy vemos que están volviendo a bajar. Quiere decir que se podía, había sido, y estamos por buen camino. Yo, como bien decís Jorge, gracias a estas acciones y a estos esfuerzos, porque son esfuerzos, hay que recordar un poco que los operadores de estaciones de servicio se dieron en estos últimos 15 días sus márgenes. Ellos accedieron a disminuir la cantidad de margen unitario que suelen tener para poder seguir manteniendo estos precios en beneficio a la gente. Y la gente, en respuesta, se va y hace filas, ¿sí? Para poder cargar en nuestras estaciones de servicio. Obviamente, esto creo que es una buena noticia, y la gente sabe que hay gestión detrás. Esto no fue un tema, un poquito, 2 segundos más, esto no fue un tema de decisión política, o sea, una gestión detrás, ¿sí? Hemos reducido muchos costos innecesarios que habíamos encontrado. También hemos tenido ahorros importantes en renegociaciones de algunas líneas de costos, y también, ¿por qué no decirlo? Ha habido esta acción por parte de los operadores de decir, queremos darle también un mensaje al gobierno, y vamos a aceptar nosotros bajar nuestros márgenes con el tal de que los precios se mantengan y se beneficie el bolsillo de la gente. Acá lo que hay una cuestión que se nota es que vuelve a tener el rol que se le había dado a Petropar, de regulador, porque vos me decís, nosotros bajamos, ellos bajaron, después subieron, después bajaron otra vez. Yo durante 5 años vi que subieron, y una pandemia bajó a 0, subieron, nunca bajaron, porque no había nadie que le hiciera bajar. O sea, vos veías, abría el diario, yo sé que no es lo mismo, pero sí es lo mismo. Cuando vos decís el barril de petróleo llegó acá, simbólicamente a 0 en un momento dado en pandemia. Y los teperos le decían, no, lo que pasa es que no se vende nada, entonces tenemos el stock. Si yo no vendo mi producto, tengo que a realidad rematar, a vender más barato, y no bajaba. O sea, volvió por lo menos el rol de Petropar a ser el regulador natural, sin subsidios, sin meter la mano, sin fijar precios, sino que como regulador natural, que es lo que se pedía. Clarísimo, y te digo, sobre lo último que me decís, nosotros no solamente decimos, y que quede en el relato de que no tenemos subsidio, sino que ahora estamos cerrando el tercer mes, en realidad 2 meses y medio, pero bueno, el tercer mes, digamos, bajo nuestra administración, con una ganancia operativa que está en promedio 6.000 millones de guaraníes. El primer mes tuvimos algo así como 5.000, después 6.000, ahora de vuelta un 5.000. Entonces, si hubiese subsidio, nosotros no podríamos estar mostrando resultados positivos, eso por un lado. Y por el otro, yo también opino que lo que vino ocurriendo en los últimos 5 años es una demostración de que se le quiso enterrar, ¿sí?, a la estatal, no solamente por el rol que tuvo 5 años atrás, sino porque, digamos, molestaba seguramente a intereses que de alguna manera apoyaban al gobierno de turno, y, por qué no decirlo, era un proyecto, o sea, era digamos,
un resultado. Petropar fue un resultado de la gestión del gobierno 2013-2018. La idea del presidente Santiago Peña es que esto vuelva a ser lo mismo, que es lo que me pidió cuando a mí me invitó a trabajar acá. Me dijo, yo quiero que vuelva la Petropar de hace 5 años. Y me encomendó, hace lo que tengas que hacer, obviamente dentro de lo legalmente posible y sin subsidio, como para que la población tenga el mejor precio a su disposición. Eddie, qué difícil es en este cargo donde vos estás. Acá existen unos intereses demasiado grandes en el sector privado. Muy, muy importante. Competidores, pero de fuste, con muchos recursos. Tal es así que contratan a consultores muy buenos quizás, economistas, filtran esa información a medios de prensa, tienen un pautaje en los medios importantes del sector privado. Yo no estoy hablando mal del sector privado, ¿verdad? Pero digo nomás que ese sector, que en su sector empresarial, por su naturaleza, ¿qué quiere? Ganar, lucrar. Yo no pido que las empresas hagan filantropía, ¿verdad? Las empresas privadas, ¿por qué? ¿Cuál es su fin? Quieren lucrar, quieren ganar. Cuando aparece un actor que les obliga a ellos no a perder, sino a ganar igual, pero no en el porcentaje que ganaban antes, es un competidor que van a buscar la manera natural o no natural de sacarle, que es lo que se percibe se quiere hacer con Petropar. Explícanos, por favor, no sé si ya llegaste a hablar, pero nos quedó a nosotros un tufo así medio raro con el tema de esta compra con la empresa de la señorita o señora Lafarga. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Algunos me dicen, ganó la campaña de un medio de comunicación que a toda costa, imagínate, quiso destruir eso porque, por más de que en el relato inicial de ustedes era que Petropar iba a ahorrar, creo que 14 millones de dólares, si no me equivoco, a un mejor precio para mantener el precio competitivo o bajo para beneficiar a la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Y aparte que ese grupo tiene 14 estaciones de servicio de otro emblema, ¿verdad? Claro. Explícanos, presidente. Ahora tenemos tiempo. Explícanos qué fue lo que sucedió. Con mucho allí. gusto, Jorge. Primero, me quiero referir a lo genérico de la primera parte de tu pregunta. Efectivamente, en este rubro hay muchos intereses, ¿sí? Es difícil encontrar, digamos, en todos los ámbitos, inclusive los mediáticos, que no estén involucrados, relacionados estos intereses que están en la competencia, son competidores nuestros, involucrados de repente en algún interés, en una noticia o la connotación de alguna noticia, ¿sí? Hay medios que están en el rubro de operación de estaciones, hay medios que reciben, ¿sí?, la inversión, que está bien, como decís vos. Hay empresas que compiten con nosotros que tienen un presupuesto de 2 millones de dólares anuales en marketing y que obviamente están colocando parte importante de ese presupuesto de marketing en campañas publicitarias, tanto para la marca corporativa como para los productos. Entonces, obviamente que esos intereses de alguna manera se ven reflejados en ciertas connotaciones y ciertos titulares que salen. Eso es en tema genérico, ¿sí? Y con respecto puntualmente a la operación que finalmente fue rescindida, ¿sí? Esta semana se configuró, se formalizó la rescisión del contrato. Esto fue una operación que, digamos, fue el resultado de una innumerable cantidad de ofertas que hemos recibido, en grande una veintena de ofertas, con un precio bastante bajo, incluso más bajo que el precio de pizarra, como se le dice. Y cuando empezamos a averiguar, sabíamos o nos enteramos de que este tipo de productos, que estamos hablando del diésel en particular, el diésel, el gasoil, realmente está llegando a la región. Incluso los proveedores internacionales, los principales proveedores internacionales que le venden a Paraguay, no solo a Petropar, a Paraguay, a los importadores de Paraguay, también están trayendo este tipo de productos de esos orígenes. Entonces,
ante esa información de que efectivamente está vendiendo un producto más barato de aquel con un precio más bajo, aquel que se cotiza en pizarra, pues por supuesto que nosotros nos interesó poder tener ese mismo producto. ¿Para qué? Para beneficio de la gente. Este precio, vos sabés que en ningún momento se habla o no se quiere hablar si este producto finalmente se concretaba y llegaba, iba a venir a 6.000 guaraníes el litro, el costo ya internado del gasoil. Hoy el producto está a 7.500 en la calle. Los televidentes no me van a dejar mentir, era 7.500 en nuestra estación Petropar. 8.300. 8.300 en otras, ¿verdad? Casualmente en todas las demás. O sea, todos tienen el mismo costo. Pero bueno, nosotros tenemos 7.500, este iba a llegar a 6.000 guaraníes. O sea, nadie está hablando de eso. Entonces, ¿y qué pasó aquí? Aquí definitivamente que hubo un tema, según la información que yo manejo, hubo un tema relacionado con la apertura de la carta de crédito por parte de la empresa que ganó, que es APSA, de Andrea Lafarga. Y este documento tuvo una prolongada discusión con el vendedor del producto, el trader, porque ellos querían unas especificaciones de carta de crédito que no era aceptado por los bancos de esta empresa, y se alargó mucho esta discusión al punto de que llegaron los plazos de presentación de la famosa póliza de fiel cumplimiento de contrato, al punto de que a un día hábil de vencer, le dijimos, bueno, lastimosamente no se presenta esto, hay que rescindir porque si no, o sea, no tiene sentido. Para nosotros nos hace perder tiempo, y lo importante de todo esto es que nosotros teníamos cubierto el riesgo de abastecimiento. En ningún momento el producto arriesgaba el tema de aprovisionamiento de nuestra red. Eso está totalmente cubierto, 100%. Y encima cubrimos todo el riesgo crediticio, el riesgo financiero, ¿sí? Que en algún momento, no sé si se acuerdan, pero en el gobierno anterior se le había digamos, adjudicado un lote de diésel, un lote de naftas, y se mandaron 2 convoyes, no sé si se acuerdan del caso, mandaron 2 convoyes de flota de barcazas y el buque no estaba. O sea, tipo, nosotros decíamos, bueno, si ustedes dicen que pueden proveernos, primero demuéstrenos de que tienen relación con alguien que tiene el producto. Efectivamente, esta gente trajo un joint venture firmado con un trader que mandó sus experiencias en ventas a varios países de este tipo de producto con la calidad exigida, y a su vez mandó en la carpeta, este trader documentaba y formalizaba su relación con refinerías, con países de Europa del Este, de donde está viniendo el producto barato. Sumado a esto, decíamos, el riesgo tiene que ser cero para el Estado. Entonces, no entregamos anticipos, no firmamos ni abrimos cartas de crédito, y el producto va a ser pagado 30 días después de recibirlo en Villa Elisa. Imagínate, o sea, ya confirmado que el producto era el producto, de que venía la cantidad, de que venía la calidad, y con el precio que nosotros dijimos, ahí recién se iba a pagar. Entonces, cero riesgo. Con esta esperanza se firmó, se adjudicó, se firmó el contrato, y finalmente no pudimos porque el proveedor no acercó la póliza. O sea, el proveedor tuvo, digamos, la responsabilidad porque no acercó la póliza, ¿verdad? Y la póliza no se acercaba porque justamente ellos necesitaban cerrar el tema de la carta de crédito, que finalmente no se cerró. Ahí, por favor, Presidenta, hace un paréntesis. En esa operación, porque nosotros le hicimos el seguimiento a esto para la obtención de esa carta de crédito, ¿no sabes qué influyó para eso? Prensa negativa. Prensa negativa influye. Vos sabés cómo funcionan los bancos. Sí. Hoy hay bancos que te cierran cuenta porque apareció una foto tuya en el diario y te dicen que te cancelo tu cuenta. Prensa negativa influye en esto. Y ahí vos decís, imagínate el precio en el que íbamos nosotros a obtener. 6.000 mencionaste, ¿verdad? Nadie mira ese aspecto. ¿Qué es lo que los que boicotearon esta operación, dijeron, la empresa no tiene experiencia? La experiencia en este caso es relativa, porque los que tienen experiencia generalmente son los que te tiran su precio para arriba. Cuando aparecen jugadores
como el de la señora Lafarga y ustedes hicieron la verificación de toda la documentación del origen del producto, y era ventajoso porque así funciona el tema de la operatividad de esto. Pero la prensa negativa le jode a esta empresa para obtener esta carta de crédito de los bancos. Por ejemplo, dijeron, no, acá salió esto, que no tenés experiencia, dicen que esto, le generó duda y mataron. Y nosotros terminamos, ¿quiénes salen perjudicados? Sale perjudicado Petropar, sale perjudicado esta señora Lafarga, que va a seguir corriendo a lo mejor el rally en Dakar, no tiene problema ella. Salimos perjudicados nosotros, los consumidores finales, que íbamos a tener combustible a un precio mucho más bajo. Nadie hace esa relación. Solamente miramos, no, acá se descubrió el fato. Pues ¿Cuál era el fato? ¿Y dónde era el fato si no hubo ningún anticipo? Al contrario, ¿verdad? Por eso digo, ¿qué daño se genera por los intereses naturales, intereses mezquinos, políticos, espurios, lo que fuese? Si me permitís, Jorge, complementando lo que estás diciendo, la información que yo tengo es que esta empresa APSA realmente, digamos, fue apoyada por otro grupo importante que tenía local, que tenía capital perfecto para garantizar la carta de crédito y también la póliza. Pero los bancos, dos bancos en particular, la información que yo manejo, que dos bancos en particular, le dijeron a ambas, a la Fronting, que es APSA, y al otro grupo fuerte capitalista, el problema ya no es, el riesgo no es crediticio, el riesgo es reputacional. O sea, si nos metemos como banco, después nos van a relacionar, van a empezar a mediatizarnos y no queremos como banco tener ese riesgo reputacional. Eso es la información que yo recibí. O sea, entonces, confirmo lo que vos estás diciendo y opino igual, ¿verdad? Pero acá hay que entender y que la gente sepa que ese producto existe, ese producto está viniendo al país, solamente que está viniendo bajo digamos, los nombres de siempre, y obviamente eso hace que esos nombres de siempre ganen mucho más lo que ganaban antes. Nosotros estuvimos hace una semana en Miami en un fórum de diésel justamente, y nos enteramos, nos confirmamos realmente, porque teníamos ya la información oficiosa de que Brasil está comprando este producto más barato hace un año. O sea, fuera de la estatal no, pero digamos, las empresas privadas en Brasil están comprando este producto mucho más barato, ¿sí? Un producto realmente más barato, por lo menos más barato que la pizarra. Y bueno, ese es el producto que nosotros queremos traer, porque queremos beneficiarle también, así como Brasil está logrando, queremos beneficiar a nuestra gente. Ahora, esto que están ustedes narrando no tiene otra explicación que lo que se llama terrorismo financiero, ¿verdad? O sea, si yo estoy amedrentándole a una empresa y amedrentándole a traer a los bancos a través de medios de comunicación pagados por mí, con intereses espurios, es terrorismo financiero sencillo y llano, ¿verdad? Sí, vamos a entrar en la discusión si esto se denuncia o no se denuncia, si va a tener algún fin o no. ¿Cómo se puede evitar este tipo de cuestiones? O sea, ¿cómo puede Petropar acceder a esos precios, acceder a esos mercados ya directamente como empresa y comprarle a ustedes a ese distribuidor en donde sea, ¿verdad? Vamos a ponerle en Rumania ese petróleo, ese diésel, y financiarse ustedes mismos? ¿Tiene capacidad Petropar de financiarse a sí mismo a través del Banco de Fomento, por decirte, ya que no está contaminado? Sí. Tiene totalmente, empiezo por lo último que preguntaste, sí tiene capacidad. Petropar hoy duplicó la caja que encontramos hace 80 días cuando llegamos, duplicó. O sea, justamente gracias a los precios que tenemos, los operadores quieren sacar todo el producto que puedan. Nosotros decimos, señores, ¿ustedes quieren sacar producto? Pónganse al día. Es una acotación al margen nomás. Nosotros encontramos casi 30% de morosidad de la cartera de crédito de los operadores. Hoy están 8%. Todo el mundo quiere ponerse al día para poder retirar su producto. Bueno, duplicamos la caja. Además tenemos una posibilidad de línea de crédito de casi 100 millones de dólares otra vez adicionales, que nos permite la sola firma, ¿sí? Entonces, capacidad existe, eso no hay problema. Y con respecto a la primera pregunta, o sea, la primera parte de tu pregunta, ¿qué estamos haciendo? Bueno, primero, estamos haciendo presencia en los foros más importantes a nivel regional, ¿sí? La semana pasada estuvimos en Miami con
digamos, empresas de primer nivel, como ExxonMobil, Marathon, Vibra, etcétera, etcétera. Y ahí nos comentaban, por ejemplo, acotación al margen nomás que me permiten, nos decían, nosotros queremos participar en los spots y en las licitaciones, pero hay dos cosas que nos impiden en las licitaciones públicas del Paraguay. Uno, están pidiendo algunas especificaciones que el mercado global no tiene, entonces necesitamos que vayan viendo esto. Otros países no están pidiendo, ustedes nomás son los que piden, por eso que siempre se presentan los mismos. Y lo segundo, dice, es súper burocrático registrarse en la DNSP y esos seguros que piden, dicho por ellos, yo te estoy diciendo lo que escuchaba ahí en Miami, sorprendido. Esto no solamente encarece el costo del producto que yo te puedo ofrecer, y me lo decían empresas grandes, empresas incluso que han estado acá décadas y se han ido del país, me decían, encarece y encima la burocracia hace que yo tenga que contratar a alguien para que me inscriba y me mantenga algunas... O sea, vean cómo otros países como Bolivia, Ecuador, Perú, etcétera, Chile mismo, están facilitando la entrada de los traders con buenos precios. Ustedes tienen que seguir ese Ahí es donde necesitamos también hacer algunas modificaciones a ciertas normativas, donde necesitamos la mano de algunos parlamentarios. Nuestra ley 20, bueno, la ley de contrataciones públicas, con el tema de que en la ley está necesitarlo la póliza de fiel cumplimiento, para este caso es un disparate. Porque lo que dijimos recién, si vos das un anticipo, sí. ¿Para qué necesitas póliza de fiel cumplimiento? Si vos vas a pagar, te entrega el producto, te pago. No me entrega, no pasa nada. Lo máximo que puede perder Petropar es tiempo, ¿verdad? Y lo que podés ganar. Claro, no tiene sentido. No tiene el ahorro de sentido, 16 millones de dólares. El ahorro de 16 millones de dólares en beneficio de la gente. Sí. Y si no sale la operación, perdiste tiempo, 15 días. Y si tenés encima la garantía de que eso no perjudica tu provisión, ¿qué perder? Absolutamente nada. Tenemos que hacer una pausa cortita y a la vuelta seguimos la entrevista con el presidente de Petropar, Eddie Jara. Hacemos pausa, pero antes llegaron a Bristol. Seguimos en Caro Cruz, Pipoque. ¿Qué es Tenemos este nuestro vino? Marqués de Casa Concha, como siempre, de Malbec 2017 de Concha y Toro. Gracias a Ramírez Díaz Espada, como siempre, por el vino. Muchas gracias. ¿Y esto? Esto es agua. Agua de... ¿Qué te puedo decir? Las copas te iba a decir, ¿verdad? Ah, claro, los vasos y las copas son de casa misma, por supuesto. No como dijiste el agua. No, pero te mostré el vaso. ¿De dónde? ¿De dónde? El agua es de Miriam, De Miriam Soilán. De Miriam Soilán el agua. Bueno, aprovecho también para agradecer, como todos los domingos, por la camisa, por el saco, a Gilardini. Muchas gracias, Gilardini. Bueno, seguimos. Agotamos ya el tema La Farja. Sí. Está cerrado. Sí, la Farja quedó cerrado. Quedó cerrado. Cero posibilidad de que tengamos un caso como, no sé, como otros que estuvo. O sea, esto infelizmente no llegó, pero van a venir otros porque ese producto no tenemos fijado en la cabeza. Para aclarar nomás eso, lejos al otro caso que decir. Sí, ¿De acuerdo? Yo el caso sí, Texas. sí. Aclarar, presidente, porque a mí me dijeron que podíamos llegar a esa misma instancia, pero explícanos por qué la empresa de esta señora no le puede demandar a Petropar, porque ellos no cumplieron, ¿verdad? Claro, ellos no cumplieron, en la rescisión se aclara eso, Sí. ellos firman también la rescisión del contrato, ellos aclaran de que obviamente fue responsabilidad de ellos no haber traído esta garantía de fiel cumplimiento, ¿verdad? Y quería complementar lo que me preguntó hace rato Pipo sobre qué estamos haciendo. Estamos yendo a estos foros donde están los principales traders, refinadores, incluso dueños de crudo. Ahora, esta semana hubo gente nuestra en Cartagena donde se entró en contacto con una refinería de Kazajistán, por ejemplo. La semana que viene, o sea, mañana o pasado, estarán llegando representantes de traders que están trabajando en Brasil sobre producto de Europa del Este, que son justamente estos precios que están un poco más altos de lo que había ofrecido esta empresa APSA, pero siguen siendo por debajo del precio internacional, que es lo que decimos nosotros. Este precio se está ofertando
Y nosotros, si es necesario, vamos a irnos hasta la refinería a tener el propio contrato firmado por nosotros. Si es necesario, lo haremos. El otro día, después vamos a volver al tema de combustible, pero no quiero nomás dejar pasar, cuando había suspendido por el tema de la lluvia, entre paréntesis, los días de lluvia que tuvimos la semana pasada, Ñandegas. Mariano Roca Alonso me llama una asidua oyente en la radio y me dice, nosotros queremos Ñandegas acá. Creo que usaban una estación de servicio que Petropar se cerró, me dice, en el gobierno anterior, ahora tiene otro emblema en el mismo predio. Yo no sabía eso, yo pensé que se mantenía todo, pero algunos parece que cerraron, ¿verdad? La administración anterior. ¿Cómo se hace estas comunidades que quieren Ñandegas? ¿Qué se tiene que hacer, presidente? ¿Puede explicar, por favor? Nosotros estamos con un teléfono y un número de WhatsApp que atiende nuestra área de comunicaciones, justamente para recibir el pedido de barrios o de comunidades donde están queriendo que vayamos. Acuérdense que este tema Ñandegas Móvil es una acción social sumamente requerida porque vos podés hacer la recarga de gas, obviamente. Estamos hablando de gente que no tiene el suficiente dinero como para hacer un cambio de que te traigan una garrafa a tu casa y que te conecten. O sea, está bien, el que tiene mucho puede hacerlo. Pero hay gente que dice, no, yo tengo para recargar 2 o 3 kilos que me sirve para toda la semana. ¿Dónde puedo hacerlo? En una estación de servicio. Pero la estación cercana, dice, bueno, pero la estación más cercana es más caro que el Petropar. Entonces, ¿dónde hay una Petropar y está a 2 kilómetros o a 3 kilómetros? Pues ahí la persona no tiene la capacidad física o la fuerza para llevar esa garrafa y traerla de vuelta cargada. Entonces, ahí es donde funciona también este Ñandegas Móvil, que es como una estación móvil, con todos los procedimientos de control y de seguridad, sí. Ahí mismo, ¿sí? Nosotros estuvimos ayer en la zona del Mercado 4, esta semana, anteayer, perdón, el Mercado 4, y sí, a veces cuando llueve, obviamente nosotros suspendemos, pero avisamos por las redes, claro. ¿Sí? Siempre tenemos también el acompañamiento de varios medios, entonces, esta persona que me decís, Jorge, con mucho gusto, vamos a estar metiendo en todas nuestras redes. Entre paréntesis, 55.000, ¿verdad? Es así mismo. La de 10. Así mismo. 55.000, una garrafa de 10 kilos. De 10 kilos. 10 kilos. O sea, 5.500 el kilo. Algo así como 3.000 y algo el litro. Eso, que no confunda a la gente, sí. Porque algunos competidores están poniendo, no, nosotros tenemos más barato que 5.500. Dicen, no, pues ese es el litro. En este rubro, pues, se utilizan dos medidas, el kilo o el litro, ¿sí? En realidad, digamos, el compartimiento del skid de recarga te mide en litros, pero todos sabemos que una garrafa tiene 10 kilos. Eso se convierte después y da aproximadamente, 10 kilos son aproximadamente 18 litros, algo así, por la densidad del producto. Entonces, no confundir a la gente, hay mucha propaganda engañosa, ¿sí? Nosotros tenemos a 5.500 el kilo. Pregunten a su proveedor, que no sea Petropar, cuánto sale el kilo, ¿sí? Porque a veces te quieren engañar con el litro, que es más barato. Nosotros también es 5.500 o 3.000 y algo el litro, ¿sí? El del sector privado te sale 80, no, casi 90, ¿verdad? O más. Sí que hay lugares donde salía 105 la garrafa de 10 kilos. Sí, está más caro definitivamente. Está mucho más caro. Nosotros somos el mejor precio porque nosotros marginamos nosotros y margina el operador. En este caso el camioncito es de un operador. O sea, él pone la persona que está recargando y él gana dinero. Y también nosotros al venderle el gas. Entonces, aún así, como decían ustedes hace rato, nosotros igual ganamos menos nomás, pero igual ganamos y le damos un beneficio al bolsillo de la gente. Lo otro, presidente, a ver, hablamos ya de todos los temas, proyecciones, mirando para adelante, el Ñandegas, combustible, buscando mercado para obtener mejor precio. La semana pasada estábamos desmenuzando el informe de la Contraloría General de la República. Una de las instituciones, los estándares de la, ¿cómo se dice? Estandartes de la corrupción. Estandartes. De la corrupción del gobierno anterior, hay 2 instituciones. Instituto de Previsión Social, que después vamos a hablar de cuando, en el siguiente tema vamos a hablar con el asesor jurídico del Instituto de Previsión Social, IPS, y la otra institución es Petropar. Y yo
decíamos el otro día, Vipo, esto no puede quedar en la impunidad. ¿Por qué no puede quedar en la impunidad? Por un lado, el perjuicio es demasiado grande. Y por otro lado, el mensaje que se le deja a las nuevas autoridades. No digo tu caso, presidente, pero si vos ves que los otros hicieron lo que quisieron con Petropar, dañaron la imagen de Petropar y no pasó absolutamente nada, vos vas a decir, pues yo le puedo hacer también lo mismo. Total, nadie controla acá, nadie te exige, nadie te reclama. Entonces, ustedes además de ese informe de Contraloría, que ya está, entre paréntesis, en una comisión bicameral, la investigación correspondiente está en la Fiscalía, hicieron una especie de auditoría forense para hacer un corte y revisar en qué condiciones encontraron la petrolera estatal, presidente. Sí, gracias por preguntar, Jorge, porque efectivamente, y yo lo he venido avisando en entrevistas con colegas tuyos, nosotros tenemos un equipo especialmente conformado para hacer lo que le llamamos due diligence o debida diligencia. ¿Por qué debida diligencia? Porque nosotros entendemos, por digamos, muchísimas informaciones y entrevistas que hemos tenido con partes interesadas, llámese clientes, proveedores, otros entes del Estado, el mismo gobierno, etcétera, prensa mismo, que la reputación de la empresa ha venido en detrimento en los últimos 5 años de manera significativa. Entonces, nosotros necesitamos, eso que vos estás comentando, necesitamos investigar a fondo, llegar a la conclusión, de ver si corresponde. Obviamente nosotros estamos obligados, si nosotros entendemos que hay alguna responsabilidad penal, tenemos que denunciar, ¿sí? Y sobre todo, el mensaje que vamos a dar es de justamente ir recomponiendo esa quebrantada reputación de la empresa. Nosotros dejamos una empresa bastante bien posicionada, no solamente desde el punto de vista comercial, también desde el punto de vista ético. Proveedores locales e internacionales querían trabajar con Petropar. Hoy tenemos 2 o 3 empresas que no quieren más presentarse a licitaciones, justamente por culpa de lo que pasó en los últimos 5 años. Entonces, efectivamente estamos haciendo un informe, que ya tenemos, hoy ya tenemos un preliminar, ¿sí? Con muchos temas varios, acuerdos judiciales, acuerdos extrajudiciales, donde solamente hay una parte ganadora y otra parte peligrosa, que es Petropar. Tenemos casos de duplicación de pagos, todo esto me entregaron hace menos de una semana, ¿sí? En forma preliminar. Me están comentando todos los antecedentes. Creo que en una semana más ya estaría completo este informe. Y ahí es donde nos sentaremos con quien nos tengamos que sentar para definir, ¿sí? Qué temas irán probablemente a ser denunciados y cuáles no. Pero efectivamente hay muchos temas que nos vamos enterando también gracias a la información que nos da la gente que estuvo y que es de la casa en Petropar, que nunca aceptó este tipo de cosas en las administraciones que pasaron los 5 años anteriores, ¿no? Ahora, ¿te acordabas vos, cuando comenzó la administración anterior, mismo vos fuiste parte de los que denunciábamos acá, y vos mismo explicabas lo que se estaba haciendo y lo que te informaban también a vos? La misma gente que vos decís que está comprometida con la institución y que informaba, che, están haciendo esto, están saqueando esto. Y inclusive hasta te denunciaron a vos, ¿te acuerdas que fue después? Eso fue sobreseído inmediatamente. Desestimado. Y eso quedó, el tema, los depósitos de dinero, el movimiento acá, allá. Después todo quedó medio en la nada con el agua, como se diluyó con el agua tónica, y nos quedamos en la anécdota del agua tónica. Pero hubo un montón de cuestiones de la administración de Patricia Zamudio, muy graves, muy graves, ¿verdad? Que es lo que entonces vamos a empezar, tendremos que empezar desde ese 15 de agosto del 2018 en adelante y encontrar, porque no solamente son cuestiones, se compró más caro, se compró más barato, se repartió, se prestó, se contrató, que se hizo un montón de cosas, sino que hay hasta manejo de movimientos de dinero, pero grosero, ¿verdad? Todo eso está documentado, forma parte de esa investigación. Forma parte de esa investigación, definitivamente. Lo más grave para mí es la mala utilización del dinero que dejamos. Nosotros dejamos más de 200 millones de dólares
y estamos encontrando, por ejemplo, el tema de troche, antes de la famosa licitación adjudicada a EISA de 29 millones de dólares, se gastó 8 millones de dólares a través de un convenio con PNUD, que hoy vos no ves los resultados de esos 8 millones de dólares. O sea, esas son cosas que son realmente graves para mí. Y lo peor de todo es que hay gente cómplice que todavía está en la empresa, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que evaluar bien, porque yo no vi denuncias, y eso es lo que más a mí me sorprende. Yo no vi denuncias incluso de gente que hoy está queriendo alzar la voz, pero en esos últimos 5 años no vi esa denuncia de esa gente. También de cierta prensa que, te digo, se mandaron 2 convoyes de barcaza, de dos diferentes proveedores a buscar diésel al Río de la Plata y el buque no estaba. O sea, nunca nadie, creo que hubo una investigación de un medio donde incluso se decía, bueno, ¿y dónde está por lo menos el seguro? Se le cobró el seguro. Al seguro se le estaba demandando, no se cobró nunca, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que digamos, hemos encontrado, pero lo bueno es que todo o sea, se puede recomponer y lo estamos haciendo. La gente tiene que confiar en la gestión, es la misma gestión que tuvimos hace 5 años, y nuestro foco está, además de recomponer esto, tener el mejor precio para la gente. Ese es nuestro foco, eso es lo que nos pide el presidente. El viernes veía una publicación de un medio, hacía referencia a una licitación, 1.500 millones de guaraníes, consultoría. Esa es una licitación que corresponde, o sea, es para hacer un diagnóstico, necesitamos tener esa consultoría. Pregunto esto, presidente, no solo por la publicación periodística del viernes, sino porque nosotros en su momento habíamos cuestionado también consultorías que se habían hecho para algunos exministros de Hacienda acá en nuestro país, conocidos, algunos para justificar las decisiones de Petropar, y después eran consultados por los medios de prensa que son presentados como economistas independientes, tenían intereses con Petropar y justificaban algunas medidas de Petropar. Por eso te pregunto, ¿hace falta esta auditoría? Totalmente. Esa fue una evaluación que yo consultoría pedí. En realidad. Sí, realmente una consultoría es un diagnóstico que nos va a determinar una matriz de riesgo. Nosotros encontramos una Petropar caída, ¿sí? Una Petropar descuidada. Imagínate lo que es hablar de una empresa petrolera, Jorge, que en los últimos 5 años no se ha cuidado temas tan importantes, tan relevantes como el medio ambiente, la seguridad industrial y la salud ocupacional. ¿Y para qué vamos a irnos lejos? O sea, dice, ¿pero quién está hablando? Hace 2 años se incendió un tanque. O sea, eso era impensable en nuestra época. Nosotros, Jorge, teníamos auditorías internacionales de refinerías con renombre, porque nosotros formábamos parte de una asociación que se llama ARPEL, donde nosotros en forma voluntaria, nos proponíamos para ser auditados, y venían auditorías internacionales a auditarnos la planta. En los últimos 5 años se cayó todo, y nosotros necesitamos un diagnóstico para saber dónde estamos parados y cuál es la matriz de riesgo actualmente, sobre qué bomba de tiempo, digamos, nos estamos encontrando en función de lo que nos dejaron en estos últimos 5 años. Entonces, definitivamente, este servicio que estamos solicitando es un servicio sumamente especializado, o sea, con un equipo de gente y con equipos también altamente, o sea, tecnológicamente, digamos, adecuados para este tipo de trabajo, donde lo mínimo que nosotros queremos saber es qué potencial de riesgo hay de que existan nuevamente accidentes, incendios, gente que tenga accidentes de trabajo o no, de la manera que está trabajando, presencia de hidrocarburos en el suelo, porque esto no solamente es la planta, es también las estaciones de servicio que operamos, ¿verdad? Esto es clave también, porque tuvimos ese caso que mencionaste. La filtración. No, claro, los del incendio. A mí me tocó muy de cerca cuando mi madre que vivía ahí a 10 cuadras, ¿verdad? Eso fue un caos. Las 2 de la mañana yo estaba en San Bernardino, me llama mi madre, tenemos que evacuarse. Imagínate, y acá hoy estamos cuestionando un análisis, la contratación de servicios técnicos que tienen que hacer un monitoreo de todo eso, Totalmente. en qué condiciones estamos.
se vuelve a incendiar y te van a decir, vos sos culpable. Claro. Pero vos Sí, haces sí, sí. hoy un llamado Claro. para tener un diagnóstico, eso igual te ataca. ¿Entendés? Sí, porque no son sus amigos los de siempre. claro, Porque si si eran no otros, diagnóstico sí. del PNUD. Bueno, Troche, y con esto cerramos. ¿Cómo está lo de Troche? Está... Troche está en stand-by. Stand-by. Está en stand-by. Ahora vinieron ya algunas preguntas que, digamos, en función al trabajo de revisión contractual que hizo la DNCP, estamos respondiendo esas preguntas, pero mientras tanto, esto está en stand-by, no se está avanzando con la obra, nosotros estamos contratando una empresa que también algún medio lo criticó, una empresa por valor de 80 millones de guaraníes, una empresa especializada en esto, que nos diga realmente qué está pasando con ese proceso, si los precios son los precios y si fue el mejor proyecto que se podía haber contratado. Esos son los objetivos de este trabajo que va a estar en los próximos 45, 60 días aproximadamente. Mientras tanto, esto va a estar en stand-by y como dije en algún programa, no no se va a pagar no se va a pagar un solo guaraní mientras esto no esté claro y si existe alguna duda, como por ejemplo este informe de Contraloría, no podemos nosotros innovar en eso. Clarísimo. Presidente, gracias por tu tiempo, muy Gracias amable. a ustedes, saludo a la audiencia. Nosotros, Pipo, hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar con José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social. Pausa, ya venimos. Tercer tema en Cara o Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13, le presentamos al director jurídico del Instituto de Previsión Social, el doctor José González. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Pipo? A las órdenes. Mucho gusto por... Bueno, la tarea que tienen ustedes es enorme. Hablaba la semana pasada con el presidente de la Comisión Bicameral, con el senador Dionisio Amarilla, el PLRA, este informe de Contraloría que ellos están revisando, le están convocando las ex autoridades, entre paréntesis el ex presidente IPS, el doctor Bataglia, no concurrió, no sé por qué, tenía una brillante oportunidad para hacer su descargo, no lo hizo, por cierto. Pero más allá de eso, ya hay una denuncia, lo que nos decía el senador, ante el Ministerio Público. ¿Cómo le estamos haciendo el seguimiento a esas denuncias para que avancen, para que no quede en el cajón de algunos de los fiscales que tomaron intervención en este caso, doctor? Nosotros hemos hecho la denuncia correspondiente, presentamos ese informe ante la Contraloría, porque es importante mencionar acá que fue primero el presidente de IPS el que ha puesto a disposición del Ministerio Público esa carpeta. Posterior a eso, el Contralor ha hecho la denuncia también correspondiente. Estuvo creo que 2 o 3 semanas esa denuncia sin que se arme, vamos a decir, un equipo de trabajo. Nosotros pedimos audiencia con el fiscal general, el presidente se fue y habló y pidió que por favor se conforme un equipo de trabajo a fin de que se pueda investigar, porque lo que informó Contraloría era bastante negativo y era Grave, sí. era grave. Entonces nosotros teníamos la obligación como funcionario público de denunciar y de que se investigue, porque en primer lugar viene de uso que no estaban sido encontrados en el lugar que tenían que estar, como así también viene que se han dado de baja, que no se encontraban en qué depósito estaban, contratos bancarios que fueron adendados y que la Contraloría informó por qué eso no pasó por la dirección jurídica previamente a los efectos de adendar ese contrato. Después también el tema de pago a proveedores, había un informe de que hay obras pagadas, certificadas, pero no ejecutadas. Uno estábamos hablando de 3.500 millones y otro de 1.900, entonces, ¿qué pasó? ¿Se hicieron o no se hicieron esas obras? Eso debe investigarse porque el órgano encargado de eso, el Ministerio Público, de investigar si hay o no una conducta relevante para el derecho penal, y también el tema del combustible que corresponde a todo el año 2022 y al primer cuatrimestre del año 2023. Entonces, nosotros hemos solicitado al Ministerio Público, el Ministerio Público se constituyó en la Caja Central, como así también en el edificio Boquerón, allanaron y buscaron los documentos. Nosotros ahora también estamos remitiendo, porque como consecuencia de ese allanamiento ellos nos hicieron más pedidos de documentos. Hay documentos que nosotros no estamos encontrando los originales y
nuestra obligación es remitir en las condiciones que nosotros encontramos. Si no hay originales, Claro. la Secretaría General no tiene por qué validar un documento cuyo original no estamos encontrando. Entonces Doctor. remitimos en las condiciones que encontramos. Hay contratos de prestaciones de servicio que no están los originales, entonces enviamos tal cual encontramos. En el caso de los servicios y compañía es más complicado cuando es intangible lo que se adquiere, pero cuando hay una obra de edilicia, una construcción, se hizo una clínica acá, se construyó un pabellón acá, se puso esto, y vos te vas y no consta que esté entregado, o sea, ustedes constataron ni siquiera que ni está esa obra hecha realmente. Y eso se está investigando. Ahora hay un equipo de la auditoría del Poder Ejecutivo, como así también auditoría interna, donde se Porque están la haciendo. Contraloría dice eso, ¿verdad? Ellos La van a- Contraloría ellos- dice eso. ellos se fueron a Nosotros nos ver. reunimos con los empresarios que hicieron la obra. Ellos dicen que están seguros, que tienen forma de demostrar que esa obra se hizo. La Contraloría dice, no es lo que estaba originalmente diseñado, acá tenía que hacerse, esto no se hizo. Entonces ahora se está investigando eso. El Ministerio Público nos va a decir realmente si eso se hizo o no. ¿En qué área le pidieron intervención? Yo entiendo que este informe de Contraloría, nos tocó hablar el otro día con el director de la auditoría forense de la Contraloría, el doctor Leandro Villalba Baruja, bastante serio, entre paréntesis, el joven profesional. No abarcaron todas las áreas. Había dicho el gerente del IPS, doctor Cardoso, Luis Cardoso, me había dicho que habían otras áreas que encontraron también algunas anomalías y que iban a pedir a la Auditoría General del Poder Ejecutivo que Sí. tome intervención. ¿Se hizo, se sustanció Sí, eso? de hecho que la auditoría del Poder Ejecutivo está trabajando en el piso 8 de la Caja Central. Están todos los días ahí reunidos, encerrados. Es bastante arduo el trabajo que ellos tienen y muy complejo también, porque a medida que nosotros vamos encontrando irregularidades dentro de la institución, estamos pidiendo ampliación de auditoría, ya sea interna como externa. Por ejemplo, también en los informes de Contraloría tenemos como punto negativo que la institución no ha presentado documentos de descargo, ya sea con el tema de los contratos con los bancos, como así también el pago a los proveedores, no ha adjuntado. Eso fue para aclarar el gobierno anterior, la administración anterior, se le ha dado un plazo de 30 días, no presentaron los 30 días, pidieron una prórroga de 20, la Contraloría le dio 5 y no presentaron otra vez dentro de ese periodo de prórroga de esos documentos, tampoco se remitió y nosotros estamos, justamente el Consejo ahora ordenó que se haga una auditoría también para delindar responsabilidades. Nosotros cuando asumimos también encontramos que vienen proveedores con factura y te dicen, yo quiero cobrar. Nosotros buscamos, ¿verdad? Decime a qué llamado corresponde, tiene que tener un código autorizado por DNSP y nos damos cuenta que esos servicios fueron prestados por fuera de un contrato, por fuera de un proceso, de una licitación. No puede pagar. No podés no pagar, podés pagar. en principio, pero espera. ¿Cuánto tienen ellos así? Una Por- orden. Y vencieron los contratos y el administrador de contrato tuvo que haber previsto un nuevo llamado, por lo menos 6 o 12 meses antes, hacer un llamado, aplicar la ley 2051 y hacer un proceso de licitación. Pero ahí cuando viene ese proveedor y te dice, yo di este servicio, yo le decía, ¿dónde está tu? No, yo no tengo licitación, me pidió nomás a mí el administrador, pero el administrador tuvo que haber generado una, ya sé que irregularmente, una orden de trabajo. ¿Cómo Bueno, funciona eso? nosotros lo que encontramos, pero venía también el proveedor y te decía, pero espera, yo tengo acá una resolución del Consejo de Administración que me reconoce la deuda. Y nosotros nos quedábamos sorprendidos porque cuanto mínimo tiene que tener una auditoría Legal, previa, claro. que el servicio se prestó, la factura, la orden de trabajo. Si ya no hiciste por la ley 2051, por lo menos, antes de reconocer una deuda, y tampoco puede aplicar el 845, el rubro de indemnizaciones, no puede pagar por ese rubro. Nosotros encontramos así varias resoluciones del Consejo de Administración sin una auditoría previa, porque tampoco IPS no se puede enriquecer indebidamente. Si se prestó el servicio, bueno, tenés que Ahora, pagar, pero doctor, ahora por lo que vos contás, lo Y- que vemos hoy es la punta del iceberg. nosotros estamos pidiendo auditoría en todos los casos que se autorizó el pago por el 845, porque por estatuto de IPS no podemos hacer sumario directo. Primero tenemos que hacer una auditoría, después la auditoría un sumario, y luego vamos a remitir los antecedentes a la justicia ordinaria, porque nosotros consideramos que eso
no se hizo bien y no podemos nosotros permitir esa. Y así también darle tranquilidad a los proveedores que si el servicio prestaron, tampoco nosotros no nos vamos a enriquecer indebidamente. Si hay que pagar, vamos a buscar otro objeto de gasto que es el 915, no pagar por ese rubro de indemnizaciones. Y aparte de eso, ustedes se encuentran con un drama que estas empresas proveedoras pueden venir con una demanda para el IPS. Claro. Ya recibieron, supongo. Ya, ahora estamos recibiendo en 2 o 3 empresas, nos están haciendo demanda y estamos viendo si llegamos a un acuerdo Esa demanda extrajudicial es porque ellos te presentan una factura. por la dicen, prestación de un servicio. sí, y ustedes le dicen, pasame el contrato. Y no hay contrato. Entonces, ¿cómo va a pagar, verdad? ¿Y No, por pero qué? ahí lo que hay que ver es si el servicio primero se prestó o no, Sí. en qué condiciones, porque tampoco te puede quedar sin servicio de limpieza. Hace poco se anuló un llamado, La semana, hace exactamente 8 días. no puede parar Y tampoco. ahí tenés otro tema, Claro. que es real. La administración anterior, presionada por las cuestiones mediáticas, dejaron de lado un contrato de servicio de limpieza, el IPS se tenía que seguir limpiando, mientras se sustanciaba el nuevo llamado, alguien tenía que limpiar el IPS. Tenía contrato vencido, pero la empresa que anteriormente prestaba el servicio seguía limpiando. Y ahí no tenés contrato, pero el servicio sí se prestó. Y bueno, y ahí tiene Y que en ver. otro caso se le contrató y las empresas nuevas contratadas eran empresas que no hicieron el trabajo. Ahí tenemos otro problema otra vez. Entonces, No, y hay una empresa que está demandada también porque supuestamente, o sea, se le denunció ante el Ministerio Público, uno porque se le eligió a la empresa que tenía el precio más alto y otro también le denunciaron porque supuestamente esa empresa no paga el salario mínimo a sus trabajadores. y otra vez las empresas que entraron por presión mediática, entran empresas que son peores que la empresa que estaba Porque antes. no tienen experiencia. No en tiene limpiar un experiencia hospital. y se arma, esto es o sea, es gigantesco. Por eso digo que cuando se habló, nosotros nos asustamos cuando se habló de cuánto era de 1 billón de guaraníes, ¿verdad? Tema de combustible. Tema combustible, 1 billón de guaraníes. Dijimos que es mucho, 1 billón de guaraníes. Pero si esta es la puntita y esto es los últimos 2 o 3 años, ¿qué pasa del 2018, 2019, 2020? La pandemia, lo que pudo haber sido en pandemia, eso. Con ese descontrol que había en pandemia. El tema del combustible, nos contaba el otro día el director de auditoría forense. Es un escándalo mayor. Combustible nomás. ¿Cómo operaban? Llenaban tanques los vehículos, que en teoría eso te debería durar por lo menos una semana, 3 horas después ya estaban cargando otra vez. Y vos haces la sumatoria en el monto y estamos hablando de sumas millonarias. Y ahí es donde yo entiendo esto, ya está esa parte en el Ministerio Público. Pues hay que hacerle seguimiento, que creo que es tu área, doctor, Sí, no, la asesoría jurídica. De hecho que estamos investigando también, porque en primer lugar el tema de combustible corresponde a 16 meses. Y entonces también estamos viendo si esos combustibles, dónde se cargaban. El móvil que está en Pedro Juan o el móvil que está en Ciudad del Este. Entonces contrarrestar eso, si eso se cargaba, ¿dónde? Porque en principio era una sola persona la que administraba la tarjeta. Entonces, ¿cómo es posible que se le cargue combustible al que está en Pedro Juan, en Ciudad del Este? Estamos investigando, nosotros no podemos ser tan irresponsables sin hacer una auditoría previa para poder llegar a una conclusión. Sí denunciamos ante el Ministerio Público porque es grave y el Ministerio Público es el que nos debe decir a nosotros si hay una conducta penalmente relevante. La cabeza hoy de la presentación de la denuncia al Ministerio Público es el informe de Contraloría. Sí, Ustedes, hasta la administración actual, hoy Jorge Britten no dispuso otra auditoría aparte. sí, nosotros dispusimos. Además la de la auditoría del Poder Ejecutivo. Sí, hay una auditoría previa. Nosotros en cada llamado estamos justamente, ahora el Consejo también está pidiendo, me envió a Dirección Jurídica que quitemos un dictamen con respecto a por qué los documentos no fueron presentados en tiempo y forma y cuáles son las recomendaciones a seguir, cuáles son los pasos internos que nosotros vamos a hacer, la auditoría, los sumarios. Estamos pidiendo también justamente que se le haga una auditoría a todos los administradores de contrato que no tuvieron el tiempo para hacer un nuevo llamado y por qué, para delindar responsabilidad y para posteriormente denunciarle también a ellos, porque es una falta de respeto, una vergüenza tanto para la ciudadanía, para los asegurados, como también para las personas que puedan presentarse a un llamado de licitación a prestar el servicio, no tuvieron la oportunidad de competir libremente. Estos todos son todos de la parte hospital.
no en la parte previsional. O sea, no hay una investigación de los manejos en la previsional, los fondos previsionales, sino fondos de la parte de salud, lo que estamos viendo que en estos casos, o hay ya algún estudio, también algún informe de lo que las colocaciones, los manejos de los fondos previsionales. Por ahora es esto, nosotros está la gerencia de prestaciones económicas también trabajando, justamente la otra semana va a entrar una nota al Consejo porque también se ha afectado a la caja de los jubilados, entonces con la doctora Vanessa Cuba estamos trabajando sobre ese punto para poner a disposición del Consejo en dejar sin efecto algunas Pero resoluciones. digamos la Contraloría que vino de salud nomás. No, eso es totalmente aparte. Nosotros también hace poco encontramos abandonados los equipos en el Hospital Central y tuvimos que hacer la denuncia porque ahí 80.000 millones están en juego. ¿Qué eran equipos que estaban en un patio ahí? ¿Cómo era eso? En el piso 7 del Hospital Central tenía que hacerse la planta quirúrgica. Sí. Ese llamado fue el 2019, la empresa se adjudicó en el 2020. Nosotros asumimos en agosto y un día me dice el presidente acompañarle un poco al gerente de abastecimiento y a la directora que acaba de asumir de mantenimiento al Hospital Central porque dicen que hay equipo abandonado a la intemperie. Nos constituimos, llamamos a los medios de prensa, llamamos a un escribano, nos vemos que hay equipos que estaban en total estado de abandono y que estaban en la intemperie y que eran equipos para un área sensible de la salud y que era para nada más y nada menos que para una planta quirúrgica, como así también habían equipos para una planta de oxígeno que no debían estar ahí, nada no debía estar ahí, no podía estar abandonado a la intemperie, entonces labramos acta, pusimos a conocimiento de los medios de prensa. Cuando nos procedíamos a retirar para irnos al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente, atropella un vehículo guardia privada y nos dicen que ellos a partir de ahora van a custodiar los equipos. Y le dije, ¿cómo que los equipos ustedes van a custodiar si esto es propiedad de IPS, de los asegurados? Ustedes no pueden atropellar esto como si fuera una plaza pública hasta tanto nosotros no podamos identificar estos equipos, es decir, a qué llamado corresponde, si forma o no parte de nuestro patrimonio, si tenemos inventariado. Una vez que nosotros corroboremos que estos equipos no son de nuestra pertenencia, ustedes pueden retirar. Pero hasta tanto nosotros no determinemos eso, no van a retirar y tampoco se van a quedar en la institución, le dijimos. ¿Qué mucho? Al día siguiente recibimos una nota de la empresa en el cual nos dicen que si nosotros no recibimos ese equipo, ellos van a tomar las acciones legales correspondientes y van a analizar la posibilidad de rescindir el contrato. Básicamente nos intimaban a que nosotros recepcionemos ese equipo. Nosotros no podíamos recibir, no sabíamos de cuándo está ahí. No sabíamos en qué condiciones estaban porque algunos equipos estaban tumbados en el piso. Obviamente no íbamos a recibir. Corroboramos que esos equipos no se recibieron. La nota de ellos evidenciaba esa situación que nosotros no recibimos. Obviamente ahí le enviamos una nota para que procedan a retirar esos equipos hasta tanto nosotros no podamos ver en qué estado se encuentra ese llamado. Hicimos un informe técnico y nos dimos cuenta que esa empresa se encuentra en días multa y la multa que se le debe aplicar supera el porcentaje mínimo y nos da una facultad a nosotros para rescindir ese contrato y aplicarle la multa correspondiente a la empresa. Aporte obrero patronal, ¿verdad? No, esa es la firma Neipar. Ah. Y también encontramos que había un informe técnico del año 2022 en el cual informaba 2 años después de la adjudicación de ese llamado que decía que en el piso 7 no se puede construir la planta quirúrgica. Qué bárbaro. No, eso te digo, esto tiene que seguir, director. Esto es una vergüenza. No puede, me río porque no me quiero llorar, ¿verdad? Porque es mi impune. plata, es tu plata. No puede no quedar es la plata. impune esto, por Dios. Infernal No, eso. nosotros hemos denunciado. A mí, al día siguiente, después me envía un escribano, el dueño de esta empresa, y me dice si esa denuncia yo hice a título personal o con autorización del Consejo. Y me pide que yo me ratifique o me rectifique, también me hace otras preguntas. Todo funcionario público tiene la obligación de denunciar. Yo no necesito autorización del Consejo de Administración para denunciar una conducta no permitida por el Código. Es mi obligación como funcionario. Pero los responsables de eso, hoy nadie les molesta, hoy nadie les hace caso. Uno de los responsables parece anda en moto paseándose por Europa. Tengo que hacer la última, les pedimos ya al director. Entiendo yo el trabajo que tiene el presidente del IPS, el doctor Jorge Brites, para poner en orden todo este desorden, ¿verdad? El descalabro de la administración anterior. Descalabro en serio por donde lo mires.
¿Vos estabas ya en IPS o ahora No, viniste? yo no estaba en No IPS. estabas en IPS. Hace 2 Porque meses. lo fue. que me dicen es que hay personas que incluso formaron parte del esquema anterior, que a lo mejor por una falta de información, que no tienen toda la información del presidente de IPS, hicieron una rotación nomás. Los mismos ahí que están, creo que en UOC, un tal Jaime, un tal Marcelo, ahí están rotando nomás y son los mismos pillos y peajeros de la administración anterior que a eso hay que sacar la patada del IPS, entre paréntesis, ¿verdad? Te agradecemos por tu tiempo, doctor. Vamos a seguir en contacto. Nos ¿sí? asustaste mucho, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa, a la vuelta ya venimos para despedir el programa. Pausa, venimos enseguida. Tenemos 1 minuto para cerrar el programa. ¿Asustado, JT? Estoy Bien. asustado. No, Estoy ¿le IPS o asustado. escuchaste? Sí, entre paréntesis, cuando se Estoy está asustado de cuando se IPS. está yendo el doctor lo que nos contó, no cuestiones que tienen que ajustar. Estoy por asustado de cierto. IPS, estoy asustado de lo que pasó con Petropar. Me preocupa lo que contaban. Yo no sabía esa parte, realmente me Lo de da... la prensa negativa lo para la prensa- carta de para el crédito. tema de carta de crédito. Y me da esperanza lo de Uruguay, ¿verdad? Que se pueda, que demuestra que se puede, cambiando la cabeza y que cambiando la forma de manejarse la cabeza, también el cuerpo, el resto, entiende. Esta semana clave, nos dijo la semana pasada Carlos Fernández Baldovino, el ministro de Economía, estos 600 millones de dólares que el miércoles trata los 600 millones Sí, de el dólares, miércoles. Miriam, el Senado, yo no sé de dónde saca, y eso dice el ministro de Economía, que le da superpoderes al presidente. Dice, en todo caso, superpoderes, si por decreto se establecía los 600 millones de dólares. Y dice Fernández Baldovino, estamos enviando para que el Parlamento apruebe. El Parlamento tiene que aprobar. Entonces, ¿dónde está superpoderes que Esperanza Martínez hizo? Por decreto nos están endeudando. Encima es para pagar el compromiso Los superpoderes que ellos dieron. que ellos dieron. ¿verdad? Cuando estaban en el Increíble, Senado, los mismos senadores que se quejan hoy están... Ojalá eso se apruebe porque se necesita esa plata a fin de año para dinamizar la economía al sector de la construcción y también a los proveedores de medicamentos, que está dirigida esa plata para 2 sectores fundamentales. Me parece Vamos que con hay esto. algunos senadores y diputados que si nos tocan ¿Qué? si nos tocan un tuto y no se mueven. Empiezan a ver cosas que en su fantasía. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas noches.